El día de hoy vamos a tocar un tema bastante complejo pero importante para todos, que está relacionado con la responsabilidad médica y hospitalaria. Es un tema bastante amplio, es un tema muy complejo que iremos tocando por partes para poder resolver todas las inquietudes. Es un tema que no vamos a poder abordar en su totalidad el día de hoy porque, como lo manifesté, es bastante extenso y complejo, pero la idea es que podamos en este rato entender de manera general lo que implica y tener claro el concepto que la responsabilidad médica y hospitalaria no solo involucra el actuar del personal asistencial, sino del personal de todas las personas que de cierta manera prestamos nuestro servicio a la institución, bien sea de manera directa o de manera indirecta, porque al final siempre vamos a hablar de una responsabilidad médica y hospitalaria. Así las cosas, lo primero es establecer entonces el significado como tal de lo que quiere decir el término responsabilidad. Y como lo establece esta primera diapositiva, la Real Academia de la Lengua Española define que la responsabilidad es la obligación de reparar o satisfacer por sí o por otro como consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Si bien es cierto, en todas las actividades profesionales, técnicas, administrativas o en todos los desempeños de nuestra vida existen riesgos, debemos entender que en el campo de la salud esos riesgos involucran de manera muy importante la vida de las personas a quienes directa o indirectamente atendemos, razón por la cual es bastante importante abordar este tema. La responsabilidad es la anunciación de los efectos jurídicos por una conducta impropia que causa un detrimento patrimonial o extrapatrimonial, pero económicamente aplicable a la víctima o sujeto pasivo de dicha alteración. Como lo dije hace un rato, ninguno de nosotros en el ejercicio de nuestra profesión estamos exentos a cometer un error o a tener una falla, porque no somos infalibles, pero siempre va a existir una responsabilidad de nuestros actos, sobre todo cuando ese daño que causemos sea ocasionado por nuestra diligencia, por nuestra negligencia, por nuestra impericia o por el hecho de no seguir los reglamentos y protocolos de las actividades que nosotros realizamos, en este caso, en todo lo que tiene que ver con el servicio de salud. Para aclarar un poco, quiero de manera rápida explicar el tema impericia, porque generalmente siempre hablamos de omisión o mal actuar, pero debemos tener en cuenta que la impericia es esa falta de la sabiduría de la aplicación de lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos el suficiente estudio o conocimiento respecto de lo que vamos a realizar. Eso es actuar teniendo como consecuencia de nuestro actuar la impericia, que aún así, en el caso de ustedes como profesionales de la salud, llámense médicos, auxiliares de enfermería, enfermeros, regentes de farmacia o todos, se supone que todos nosotros tenemos una formación académica, profesional o técnica, que es lo que nos permite ejercer nuestro servicio en la institución, razón por la cual debemos tener conocimientos básicos o mínimos respecto de lo que hacemos, y el no actuar de esa manera hace que nuestro actuar carezca de pericia, es decir, que sea un actuar que esté contenido de impericia. La responsabilidad médica en nuestro país inicialmente es una responsabilidad de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hagamos nosotros, de medio, no de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros hacemos no se mide por si el paciente se mejora o no se mejora, sino por la atención o el cuidado que nosotros tengamos con el paciente al momento de poder atenderlo. Es decir, existen casos excepcionales donde el actuar médico
es si es de resultado, y es muy puntual, lo dice la doctrina y la jurisprudencia, que hace énfasis en lo que tiene que ver con las cirugías estéticas, porque sí es claro que si yo acudo a un médico esteticista o a un profesional en esta área, es porque quiero que mi nariz quede de determinada forma y así es como lo quiero. Sin embargo, y así debe ser el resultado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en ocasiones eso también va a depender, el resultado va a depender de alguna patología que tengamos, algún tipo de situaciones que no en todos los casos, pero sí en la mayoría no va a ser la responsabilidad del médico como tal, sino de pronto del desarrollo que se tenga, y esto en los procesos judiciales, que finalmente es a donde vamos, o lo que desencadena una mala praxis, es lo que se tiene que probar, que efectivamente, a pesar de que mi paciente, en el caso, como lo establezco ahorita, de que hablemos de un resultado como tal, yo como médico, como profesional de la salud, utilicé todos los mecanismos debidos y adecuados y realicé todos los protocolos establecidos para realizar ese procedimiento, y el resultado ya no dependió de mí, sino tal vez de algo que era impredecible en su momento y que no se obtuvo el resultado que se debía tener. Pero por regla general, en nuestro país, la parte médica es de medio y no de resultado. Con respecto a la mala práctica médica, esto se podría definir como una situación, como lo dije hace un rato, de impericia, negligencia o indolencia profesional, donde el médico produce un resultado que no previó, pudiéndolo predecir o pudiéndolo anticipar. Simplemente no siguió su protocolo. Ahora bien, como lo manifestaba yo inicialmente, si bien es cierto, en materia jurídica hablamos del acto médico, no debemos entender el acto médico únicamente como la actuación del médico profesional, porque como lo dije hace un rato, todos los que estamos al servicio de las instituciones de salud tenemos un grado de responsabilidad que, de no ser de manera adecuada, va a desencadenar para la institución y para nosotros mismos una responsabilidad médica y hospitalaria. Así las cosas, vamos a hablar del acto médico y la lex artis. Para eso es importante tener claro el concepto de lo que significa lex artis, que no aplica únicamente para la parte médica, sino para todas las profesiones. La lex artis es el conjunto de técnicas, es el conjunto de reglas o técnicas a que ha de ajustarse la actuación de un profesional en ejercicio de su arte o oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que en temas de salud sabemos que todo nuestro actuar siempre va establecido y dirigido por unos protocolos, por unas guías que debemos seguir de la manera como deben establecerse. El apartarnos nosotros de eso, pues lógicamente estaremos haciendo una mala aplicación de nuestra actividad, y entonces ahí es donde vienen a desencadenarse los procesos de responsabilidad por la mala aplicación de nuestra profesión. Una vez entendido el concepto del acto médico, vamos a hablar entonces de los actos paramédicos. El acto médico en sí, en lo relacionado con el tema de la responsabilidad médica, va dirigido entonces, es exclusivo al actuar del profesional, del médico, con respecto a su profesión y a los protocolos que debe seguir al momento que la aplica. Luego vamos a encontrar los actos paramédicos, y se establece que el prefijo para que tienen lugar alrededor del galeno médico, que no son ejecutados de manera directa por el facultativo, no obstante está bajo el control y el supervisor de este, por ser el titular del cuidado del paciente.
Estas acciones pueden ser preparatorias o posteriores a la intervención del esculargo, que quiere decir el médico. Los actos preparatorios se encuentran generalmente a cargo del personal auxiliar al mandato del médico, como son los enfermeros, los auxiliares de enfermería, los instrumentadores quirúrgicos, los auxiliares de farmacia, entre otros. ¿Por qué es importante tener claros estos conceptos? Porque en materia legal, cuando existe en la mayoría de los casos los procesos de reparación directa por falla en el servicio, nosotros los abogados siempre tenemos que analizar cuál de las partes dentro de lo que vamos a explicar ahora en este momento o en qué parte está la falla para asimismo establecer si realmente existe responsabilidad por parte del personal que hizo una mala praxis o no. Porque en algunos casos, y lo vamos a ver más adelante para concluir la charla, vamos a ver que si bien es cierto, en ocasiones existe un daño, para que jurídicamente ese daño sea aplicable o tenga repercusiones para la institución o para el profesional que presta sus servicios, debe existir un nexo causal entre el daño causado y la consecuencia o la práctica del profesional. Otro aspecto importante entonces son los actos extramédicos. El afijo extra, en este caso, indica que este tipo de actos están por fuera de la órbita del galeno, mas no así de la entidad hospitalaria. Estos son aquellos que se refieren a todos los servicios de hostelería, alojamiento, manutención, es decir, todas las acciones que buscan prevenir la integridad física y la seguridad del paciente. En temas jurídicos es claro que la mayoría de las acciones son presentadas o son interpuestas en contra de las instituciones, porque como lo señalé inicialmente, lo que se busca con un proceso de reparación o cuando existe un daño es poder encontrar o poder tener una indemnización de ese daño causado, que en términos legales no es otra cosa que obtener una reparación económica del daño que se me causó, bien sea un daño patrimonial o un daño moral, porque los daños no son cuantificables en términos legales únicamente por lo tangible, por la pérdida de algún miembro o por el daño que se me ha causado o por la incapacidad que se me ha podido llegar a generar, sino que también hablamos de daños morales, que es en el evento en el que, a pesar de que tal vez alguien de mi familia sufrió un daño, llámese muerte, llámese accidente, llámese discapacidad, no es solo lo que le ha podido generar de manera física, sino de manera emocional, como sabemos que existen muchos casos, y eso la jurisprudencia tiene un amplio desarrollo en la materia al establecer que también en temas de reparación se puede dar el hecho de ese dolor que me puede causar a mí el que se haya generado un daño. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente, como lo que se busca es obtener una reparación económica, es claro que en la práctica yo no voy a demandar al médico, al enfermero o al auxiliar, sino a la institución, porque patrimonialmente sé que seguro me va a responder. Lo que la institución hace, y estamos obligados como institución a hacerlo, es repetir en contra del médico para que el médico responda también de manera pecuniaria. Estoy hablando solo desde el ámbito de lo civil y no del tema penal, porque ya la responsabilidad penal, si diera el caso, ya es asumida de manera personal por cada uno de nosotros. Ya no estaría la institución. Pero si yo recalco y lo digo, si lo hablamos de manera práctica, en todos estos procesos lo que se busca es una indemnización económica, razón por la cual entonces se recurre a la demanda de la institución. Y lógicamente, en este tipo de demandas,
lo que busca el accionante es que, si bien es cierto, el error fue de Juan, fue de Pedro, fue de un individuo como tal, porque el daño se tiene que individualizar, ese individuo estaba en representación o al servicio de una institución que finalmente es la que responde. Así las cosas, entonces tenemos que existe un acto médico complejo. El acto médico complejo, en el sentido estricto, al lado del acto del paramédico y del extramédico, constituye en su conjunto el llamado acto médico complejo, y este abarca la intervención del facultativo y las actuaciones realizadas en cualquiera de las etapas de la atención, sean anteriores, en un mismo momento, o posteriores a la intervención del profesional médico. Este acto médico complejo opera desde el momento en el que la persona asiste o es llevada a un centro médico estatal. ¿Esto qué quiere decir? Que, como lo manifestaba inicialmente, generalmente cuando escuchamos hablar de responsabilidad médica, creemos que es únicamente el médico quien responde ante cualquier falta. Pero como lo vemos, en materia jurídica hay algo que se llama acto médico complejo, que es en el cual nosotros tenemos que analizar el actuar de todos nosotros, porque si bien es cierto, el médico como tal y desde su profesión es el que inicia un tratamiento, tiene la experticia para dar un diagnóstico, para formular, hay muchas cosas que también pueden contribuir a que exista un daño al paciente o al usuario que nosotros tenemos. Por ejemplo, un personal del aseo que no deposite de manera adecuada los residuos finales o simplemente que los ponga de una manera inadecuada, y alguien que esté dentro de la institución, un paciente o un usuario, se pueda contaminar. Eso también genera una responsabilidad hospitalaria o médica para la institución. O el hecho de que no se haga un control, un seguimiento al suministro de los medicamentos o insumos con los que deba contar la institución, y esto ocasiona que no exista una atención oportuna o eficaz. Todo eso puede generar una responsabilidad médica o hospitalaria para la institución por una falla en el servicio, porque el servicio no solo, reitero, el que presta el médico o el que puede prestar el auxiliar o el que puede prestar el enfermero, sino el que prestamos todos. ¿Por qué? Porque es que finalmente el servicio que nosotros prestamos siempre va dirigido a las personas, a los usuarios, y finalmente nosotros estamos tratando con la vida de quienes acuden a nosotros, independientemente, porque si lo analizamos y lo vemos, todo es transversal. Todas las acciones que nosotros realizamos es transversal. Si yo, como asesora jurídica del hospital, no realizo mi labor de manera adecuada, y eso puede generar la pérdida de un proceso que le ocasione una pérdida patrimonial significativa al hospital, el hospital entonces no va a poder tener los medios suficientes para poder proporcionar o los medicamentos o el pago oportuno del personal, y esto va a generar una falla en el servicio, que es lo que finalmente todos tenemos que evitar. Entonces, si analizamos y si vemos todos y lo reitero, todos quienes estamos involucrados en las actividades del hospital, debemos entender y debemos ser conscientes que nuestras acciones, por mínimas que sean, en el evento de causar un daño, repercute no solo para nosotros como profesionales, sino para la institución de manera patrimonial. Porque es claro que, si bien es cierto, dentro de estos procesos de reparación directa, generalmente el condenado es el hospital como entidad jurídica, el hospital tiene la obligación de iniciar las respectivas acciones de reparación en contra de los profesionales a quienes se les pueda comprobar que efectivamente su mala praxis ocasionó un daño. Y en temas legales, siempre nosotros los abogados que estamos de esta parte, estamos ejerciendo la defensa jurídica de las instituciones, siempre tenemos que velar
por poder demostrar, en el caso de nosotros como ese que somos el primer nivel, que los protocolos, las acciones y la atención al paciente siempre se haga de manera puntual, oportuna y acatando los protocolos que para nosotros y para nuestro nivel están establecidos. Porque nosotros no somos responsables por si el paciente de pronto requiere una especialidad que nosotros no la tenemos, pero sí somos responsables de no hacer las gestiones pertinentes y oportunas para remitirlo a un sitio que sí le pueda dar la atención oportuna que nosotros no tenemos. Entonces, si bien es cierto, uno podría decir, porque ha pasado, nosotros no somos responsables porque no tenemos la obligación de acuerdo a nuestro nivel de prestar esa atención, sí lo somos, y ese es el estudio que se hace durante todo este tipo de procesos jurídicos, y siempre el juez y a nosotros los abogados debemos demostrar que siempre actuamos de manera diligente, oportuna y apropiada, teniendo en cuenta los protocolos que nosotros establecemos. Porque sí, puede que hagamos un traslado o que hagamos una revisión, pero si no la hacemos en el tiempo oportuno, si no somos diligentes, vamos a ser responsables. Y a pasar. Como también ese seguir juicioso y disciplinado de nuestro actuar es lo que en este tipo de procesos y en este tipo de demandas y acciones son los que permiten que exista una exoneración para el hospital. Yo les pongo un ejemplo, por favor. Yo les pongo un ejemplo muy puntual y algo muy reciente. El día de ayer estuve asistiendo a una diligencia, a una audiencia de práctica de pruebas de un proceso de reparación directa en contra del hospital, de la ESA. Por un caso de un paciente que efectivamente él llegó aquí al hospital porque presentó una cortada en estos 3 dedos de la mano. Él llegó acá, efectivamente se le prestó la atención que requería y se le dio el alta. Pero él demanda porque él presenta una pérdida parcial de la movilidad de sus dedos. Entonces el abogado manifiesta que efectivamente, si bien es cierto, la ES le prestó los cuidados y la atención que como primer nivel estamos obligados a prestar, no fue suficiente, no se remitió, y por el hecho de no haberse remitido, entonces él perdió la movilidad de sus dedos. Entonces, en el estudio y en el análisis que se hace de manera juiciosa, del seguimiento de la atención del paciente, que como lo manifesté hace un rato, inicia desde el momento en el que el paciente pone sus pies en la institución. Desde ese preciso momento empieza nuestra responsabilidad, porque desde ahí es que nosotros los abogados debemos hacer ese análisis. Llegó, cuánto tiempo se demoró, si ese tiempo tuvo repercusiones, si fue muy largo, si no fue muy largo, qué se le hizo, absolutamente todo, para finalmente venir a establecerle dentro de nuestra defensa al juez y decirle sí, posiblemente el señor pudo haber tenido una pérdida, pero no es aplicable a nosotros esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque muy seguramente el señor no tuvo los cuidados adecuados, o existió algo que, como se analizaba en este caso puntual, algo que no podía ser predecible en su momento cuando se tuvo la atención, y era que tal vez él después iba a hacer un movimiento que le iba a causar un mal movimiento, que le iba a causar un deterioro mayor. Sí, como una ruptura de sus ligamentos, y eso fue lo que y eso fue lo que le ocasionó que él no pudiese mover, de lo que hizo el estudio. Y eso fue lo que ocasionó que él perdiera la movilidad. Pero lo que dentro del proceso y dentro del acervo probatorio que se estableció dentro del proceso es eso, no señor juez. La ES actuó, pues los profesionales que atendieron al paciente fue de manera oportuna, diligente y sobre todo siguiendo los protocolos establecidos para nuestra profesión. Porque lo reitero, la profesión o las profesiones o
con los servicios que prestamos nosotros en materia de salud, siempre tiene que ser enmarcado en unos protocolos médicos que ustedes más que nadie los conocen. Entonces el llamado es a eso, a que estemos atentos sobre el tema y para poder evitar este tipo de acciones que puedan ser contraproducentes para el hospital. Por otra parte, encontramos los elementos de la obligación médica. ¿Qué quiere decir? Como lo hablaba ahora, los aspectos mínimos que debemos tener en cuenta al momento de practicar nuestra profesión o nuestros servicios a la entidad, que son la integridad, la inmediatez y oportunidad, que son muy importantes, la disponibilidad y el diagnóstico, la discrecionalidad técnica, el consentimiento informado y la actualidad del conocimiento. En este último punto quiero, digamos, hacer una recomendación, y es que creo que nos pasa a todos en nuestra profesión, pero existen de pronto algunas profesiones como la de ustedes y la mía, y es que debemos estar en constante capacitación, porque como sabemos, todo evoluciona, todo es cambiante y no podemos quedarnos única y exclusivamente con los conocimientos que aprendimos hace mucho tiempo, porque sobre todo en temas médicos ustedes saben que todo va cambiando y todo va evolucionando, y hasta en eso somos responsables. Hasta en eso somos responsables. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo no puedo decir, no, como yo no conocía ese protocolo, yo conocía el anterior, que eso no. ¿Eso qué es? Actuar con impericia. ¿Por qué? Porque yo debía tener el conocimiento suficiente para realizar determinado procedimiento o cualquier actuación que, como lo dije hace un rato, se puede dar en todos los aspectos, no solo en el profesional asistencial, sino también en el personal administrativo, y no con eso vamos a tener un eximente de responsabilidad. Finalmente, y para concluir el tema, como lo dije hace un rato, es importante que siempre podamos establecer que la actuación nuestra, o para que exista un eximente de responsabilidad, siempre nosotros debemos demostrar que el daño que se le ocasionó al paciente no es relacionado con nuestro actuar, como el ejemplo que cité hace un momento. Efectivamente, el señor tiene una déficit en la movilidad de sus dedos, y así es, y claramente así es, pero ese daño no es causado por nosotros. O sea, no existe un nexo causal entre el daño del señor y las actuaciones, los protocolos y la atención de la ESA, razón por la cual, si bien es cierto que el daño existe, porque el señor lo tiene, nosotros no somos responsables, y al no ser responsables no respondemos de manera patrimonial. Pues todavía no, porque faltan meses más, pero hasta ahora el proceso va encaminado a eso, porque efectivamente el acervo probatorio que aportó la parte demandante y el que nosotros desvirtuamos conduce a señalar que no existe una causalidad entre el daño que tuvo el paciente con el actuar de los profesionales o de quienes atendieron en la institución. Y eso nos lleva a analizar muchas cosas que debemos tener en cuenta, porque no solo es el actuar, no solo es suturar, sino que nosotros debemos realizar muchísimas actividades en el momento de atender al paciente. El mal diligenciamiento de una historia clínica es fundamental. Es fatal dentro de un proceso. ¿Por qué? Muy seguramente, vámonos al caso de que efectivamente la doctora hizo su procedimiento como tenía que hacerse, pero al momento de estar dentro de un proceso, yo como lo pruebo, como lo dice la historia, o sea, en lo que dice la historia. Si no, yo no le puedo decir algo, no, sí señor, pues es que ella lo suturó y ella lo limpió, pero si no está ahí, y si lo que él demuestra es otra cosa, difícilmente el juez, yo no voy a tener argumentos, no voy a tener pruebas que puedan efectivamente evidenciar y demostrarle al juez que finalmente es el que toma la última palabra, porque es así. Y es sobre todo que este tipo de procesos de responsabilidad son procesos muy largos, y entonces nos encontramos que el evento ocurrió hace 2 o 3 años
Y si todo no está bien documentado, si las sesiones clínicas no están bien diligenciadas, si las notas no están bien diligenciadas, si toda esa parte no existe, esa trazabilidad adecuada que todos ustedes tienen claro cómo debe hacerse, de qué manera y de qué forma, difícilmente se va a poder aportar de manera favorable dentro del proceso. Entonces, el llamado es los consentimientos informados, absolutamente todo, porque una prueba que nos aporte de manera oportuna, clara y específica dentro de un proceso va a ser fatal para la institución y para ustedes, porque como les digo, la institución tiene la obligación de iniciar acciones de repetición y ya esas sí son las acciones personales en contra de cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros que con nuestro actuar generemos un detrimento patrimonial a la institución. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, algo que quieran que se les aclare, porque como les dije, el tema es muy extenso, pero la idea era que por lo menos estos conceptos básicos y que en ocasiones por el día a día de nuestras actividades no tenemos en cuenta y no somos conscientes que todos podemos responder, porque, insisto, la responsabilidad médica y hospitalaria no va dirigida únicamente al médico.